Hace más de 4000 años vivió uno de los hombres más importantes del mundo. Es considerado el patriarca de 3 grandes religiones: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Dejó un legado extraordinario, siendo así un símbolo de fe, de esperanza y de perseverancia. Es uno de los primeros hombres en creer en un solo Dios, monoteísta, y confiar enteramente en ese Dios. Ese hombre se llamaba Abraham. Abraham no era un rey poderoso, ni un guerrero invencible, no. Él era un simple nómada que vagaba por el desierto con sus posesiones en la llanura de Mesopotamia. Sin embargo, su vida cambió dramáticamente cuando escuchó la voz mismísima de Dios llamándolo a una tierra desconocida, una tierra lejana, donde brotaba leche y miel. Dios le prometió una descendencia tan numerosa, tan grande como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Y los eligió para ser el padre de una gran nación. Abraham, a pesar de las incertidumbres, a pesar de ser un idólatra que servía a dioses paganos, él creyó en ese Dios y emprendió un largo viaje hacia la tierra prometida. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó numerosos problemas y pruebas que pusieron a prueba su fe. Tuvo que dejar atrás a su tierra natal, a su padre, su casa, a su familia, y tuvo que esperar la promesa de Dios para tener un hijo propio, siendo ya anciano y su esposa estéril. Sin embargo, siempre confió en Dios y su fe permaneció y no flaqueó. Por eso se le llama el padre de la fe, y Dios mismo lo llamó mi amigo. Es tan importante este personaje que solamente los descendientes de Abraham entrarán en la tierra prometida, y solamente sus hijos son el pueblo de Dios. Por eso es tan crucial para la fe cristiana. Ahora bien, suena como un hombre intachable, ¿no? Como un hombre sin defecto alguno, sin pecado, ¿no? Pero realmente será así. ¿Por qué Dios salvó a Abraham? ¿Por qué Dios escogió a Abraham de entre todos los hombres de la tierra? ¿Dios vio algo en él que lo hiciera digno de escogerlo? Él fue el amigo de Dios por la gran persona que era, por el gran hombre que fue. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios lo salvó? Aún más, ¿cómo nosotros podemos ser salvados? ¿Será la misma manera en como Dios salvó a Abraham o será de una manera diferente? Pues la mañana de hoy vamos a ver cómo somos justificados al igual que Abraham. Este es el título del sermón de hoy: justificados como Abraham. Y el argumento que da el apóstol Pablo en este texto es el siguiente: Abraham fue justificado solo por la fe para ser el padre de todos los creyentes. Abraham fue justificado por la fe sola, para ser así el padre de todos los que tienen esta misma fe. ¿No me crees? Bueno, vamos a demostrar este argumento en 2 partes. Abraham fue declarado justo por creer, número 1. Fue declarado justo por creer. Y en segundo lugar, es el padre de todos los que creen. Es el padre de todos los creyentes. El apóstol Pablo comienza su carta hablando del Evangelio de Dios, que fue prometido desde muchísimos años
por medio de los profetas a través de las santas escrituras. Significa que el evangelio no es nuevo. La justificación por la fe no es nueva, hermano. Ya desde antes los profetas habían anunciado esta verdad fundamental. Y este evangelio se trata de Cristo desde el inicio, que según la carne fue descendiente del rey David, pero según el Espíritu Santo que lo resucitó, fue declarado Hijo de Dios con poder. Y Pablo dice que el evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree. No dice todo el que cree y obra. No, dice todo aquel que cree, que tiene fe. Porque el justo vivirá por la fe. ¿Y por qué nos dice esto? Bueno, la ley nos ha demostrado en capítulos anteriores que todos somos pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y por eso necesitamos la justicia de Dios. Y Él nos las regala, Él nos las otorga si creemos en su Hijo. La fe en Cristo es el medio que Dios usa para salvarnos a nosotros. Tanto a los judíos, a los descendientes físicos de Abraham, como a nosotros, los gentiles, los extranjeros. Dios pasó por alto los pecados pasados. O sea, Dios dejó sin castigar el pecado. En una ocasión, Abraham, conversando con el Señor, le dijo lo siguiente: lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío, y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? Abraham le dice al Señor: oye, nunca castigues al justo juntamente con el pecador. Libre esté de ti esto, porque sería injusto, intercediendo por las ciudades Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios demostró que no había ni un solo justo en esa ciudad y por eso la destruyó. Asimismo, no hay ni un solo justo en nuestros tiempos, pero Dios no dejó pasar por alto el pecado. El versículo 26 dice: para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Cristo. Dios castigó nuestros pecados en Cristo, incluyendo los pecados de los personajes del Antiguo Testamento. Así que no hay jactancia alguna, mi hermano. Todos somos salvados solamente por la fe, tanto los judíos circuncidados como nosotros los gentiles incircuncisos. Pero ahora, todo esto que Pablo nos argumenta, ¿él se lo inventó? ¿Hay pruebas en el Antiguo Testamento que demuestren que la salvación es solamente por la fe? ¿Que la justificación se obtiene al creer en Jesucristo? Sí. Y Pablo nos da el ejemplo de mayor peso que nos puede dar. Es la figura más respetada y más fundamental para los judíos. Abraham, lo que nos lleva al primer encabezado, declarado justo por creer, desde el versículo 1 hasta el versículo 8 desde el capítulo 4. Dice así: entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestros antepasados Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que él tiene bien merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Miren, si Pablo demuestra que Abraham fue justificado solamente por la fe y no por sus obras,
Nadie, ningún judío vas a poder refutarlo en lo que vas a decir más adelante. Pablo dice, ¿y qué sucede con Abraham? Nuestros antepasados según la carne. Él tiene de qué jactarse. Él hizo algo para ganar el favor de Dios, porque si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, tendría de qué enorgullecerse, pero no delante de Dios. En otra versión dice, pero Dios no obra de esta manera. Así que Abraham no podía jactarse porque no fue justificado por sus obras. Dios no actúa así, Dios no actúa de esta manera. Abraham fue justificado por la fe. ¿Y cómo lo podemos saber? Ya lo vamos a ver. Abraham era el emblema de la fe judía. Era el personaje más importante, la base del judaísmo, el patriarca por excelencia de Israel. Era tanto lo que idolatraban los judíos al patriarca Abraham, que muchos de sus rabinos enseñaban en su tiempo que Abraham no tenía pecado, que él nunca había pecado, que él fue totalmente intachable, el ejemplo ideal para todo judío. Pero ¿será esto cierto? Hermano, la fe de Abraham no era perfecta. En dos ocasiones, en Génesis capítulo 12 y en Génesis versículo 20, Abraham mintió diciendo que Sarai era su hermana y no su esposa por temor a su vida, ya que Sarai era una mujer muy hermosa a pesar de su edad y podían matarlo para quedarse con ella. Y él por temor a su vida mintió. Y tanto fue que le entregó al faraón y al rey Abimelech para que pasaran con ella la noche. ¡Wow! Un pésimo marido, realmente. En vez de proteger a su esposa, él se protegió a sí mismo. En vez de confiar en Dios, que le hizo una promesa, él decidió crear su propio plan para guardar su vida. Y si no fuera sido por Dios que intervino para que estos reyes no tocaran a Sarai, quién sabe qué hubiese pasado. Abraham no confió totalmente en Dios. Y Dios no asesinó a estos reyes precisamente porque sabía que ellos fueron engañados por Abraham. Pero sin embargo, Dios trajo plagas contra el faraón y contra el rey Abimelech, al punto que ellos le dieron regalos a Abraham y él salió más rico todavía de lo que había llegado. ¿No es esto injusto? ¿Por qué Dios envió plagas a estos reyes si fue Abraham el que pecó? ¿Por qué Dios no castigó a Abraham por sus pecados? En el capítulo 16 de Génesis, Abraham, en vez de confiar en Dios que le prometió un hijo, cedió a las insistencias de Sarai de acostarse con su sierva Agar. Y allí tiene su hijo Ismael. Y las consecuencias son mortales. La guerra que vemos hoy en día entre Israel y los palestinos es una clara evidencia de esto. Abraham dudó de la promesa de Dios y quiso por sus propias obras hacer que se cumpliera. La forzó. Intentó hacerlo con sus propias fuerzas. Y el padre de la fe no tuvo una fe siempre fuerte, sin duda. En Génesis 17 dice: Abraham se postró entonces sobre su rostro y rindiéndose dijo en su corazón: ¿acaso a un hombre de 100 años le va a nacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir? En la NTV dice: pero se rió por dentro incrédulo. Él dudó en ciertos momentos. Entonces, ¿por qué Dios siguió adelante con su promesa? ¿Por qué no castigó a Abraham por sus pecados? Repito, hermano, porque desde el principio nunca fue por las obras. Desde el principio no fue por lo que él viera en Abraham,
sino que fue siempre por gracia, siempre fue por la fe. A pesar de todas sus fallas, a pesar de sus dudas y de su incredulidad, él se mantuvo firme en esta fe. No dejó que se apoderara de él. Y aunque dudó, nunca dejó de creer. Es solamente por la fe, hermanos, y no por las obras, para que nadie se jacte. Como dice el versículo 3, pues, ¿qué nos dice la Escritura? Pablo no dice qué digo yo o qué dijo fulanito, no. ¿Qué dice la Escritura? No me interesa lo que dicen los rabinos, que él fue perfecto, no me interesa. ¿Qué dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham tuvo fe en Dios y Dios lo declaró justo por su fe, no por sus obras. Cuando dice se le tomó en cuenta o que se le depositó a su cuenta, significa atribuir, imputar, declarar justo delante del juez. Es como una transferencia bancaria. Si yo te hago un pago móvil a tu cuenta como regalo, eso es dar, poner a tu cuenta algo que tú no mereces. Es simplemente un regalo. Asimismo es la justicia de Dios. Él te la transfiere a tu cuenta para que tú puedas ser salvado. Ahora, lo podemos poner con el siguiente ejemplo también. Un indigente que está pidiendo limosna y se le ponen $2,000 en su mano. Él no hizo nada, él simplemente extendió su mano y recibió este regalo. No hay mérito alguno en esto, porque la fe no es una obra. La fe no es algo que tú hagas, es simplemente confiar en lo que Dios hace. Y no hay mérito en esto. Como dice Sujel Michelem, vamos a Dios sin nada que ofrecer para aceptar humildemente el regalo que Él nos ofrece por medio de su Hijo, simplemente porque Él lo prometió. El que confía de esta manera, Dios le acredita en su cuenta la justicia perfecta de su Hijo, la justicia de Jesucristo, hermano. Y sabemos que la fe viene por el oír que la palabra de Dios. Abraham escuchó lo que Dios le dijo y esto produjo en él fe. En última instancia, fe que lo salvó. Pero, Henger, ¿en dónde aparece esta frase? Abraham creyó a Dios y Dios le tomó su fe como justicia. En Génesis capítulo 15, Abraham le pregunta a Dios si tendría un hijo, porque él está afligido, él quería tener un hijo propio. Y Dios le dice, sí, Abraham, lo vas a tener. Y en Génesis 5:6, él dice que salga a ver el cielo. Dice, entonces lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y esto le fue contado por justicia. Hermano, ¿no es impresionante? Moisés escribiendo Génesis más de 4,000 años antes de que el apóstol Pablo existiera. Ya nos está hablando de la doctrina de la justificación solo por la fe. Dice que Abraham le creyó a Dios y su fe lo justificó, su fe le fue contada por justicia. ¿No es esto impresionante? El hecho de que Dios inspirara a Moisés para ya desde el Génesis decirnos la salvación es solamente por la fe. Wow, hermano. Wow. El Señor le prometió a Abraham una gran descendencia y él creyó. Y esta fe fue la que se le tomó en cuenta como justicia. Luego Dios hizo un pacto con Abraham en los versículos 7 y 8. Abraham tomó varios animales y los partió a la mitad, que en el mundo antiguo significaba hacer un pacto con otra persona. Significaba esto: si yo no cumplo lo que yo prometí,
Que Dios me parta por la mitad, así como partimos estos animales por la mitad. Así de delicado era un pacto. Y Abraham hizo este pacto con Dios. Pero antes de culminar, espantando unas aves para que no se comieran a los animales, se quedó dormido. Y cuando despertó, vio a Dios en forma de un horno humeante, como de unas antorchas, pasando en medio de los animales divididos. Dios hizo el pacto con Abraham bajo sus términos. Abraham no tuvo nada que ver en esto. Él se quedó dormido. Dios literalmente está diciendo con este acto: mira, Abraham, si yo no cumplo mi promesa, yo dejo de ser Dios. Pongo mi esencia, quien yo soy, a juego aquí. Yo voy a cumplir mi promesa. ¿Y por qué Dios hizo esto? Para demostrar que el pacto de Dios no depende de las obras del ser humano. No dependía de Abraham, no depende de ti ni de mí. Depende de la fidelidad de Dios y de sus promesas. Es por fe y no por obras, mi hermano. ¿Y tú estás confiando en la fidelidad de Dios o estás confiando en ti mismo? ¿Realmente confías en que Dios va a guardarte o actúas como Abraham en estas ocasiones, que hizo su propio plan confiando en su inteligencia, en su astucia? ¿Crees que serás salvado por tu buen desempeño, por tus buenas obras? ¿Reconoces que has fallado delante de Dios o sigues aferrándote a tu moralidad? Hermano, confías en la gracia de Dios, confías únicamente en ella. Ahora el apóstol Pablo nos da un ejemplo muy particular en los versículos 4 y 5. Dice: ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene bien merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Un ejemplo preciso para nuestro tiempo. Si tú vas a trabajar todos los días, desde la madrugada hasta el anochecer, sudándote tu trabajo, cuando llega la quincena y te pagan, tu jefe no puede decirte: toma, un regalo. Tú vas a decir: ¿cómo que regalo? Ese es mi sueldo, yo me lo gané, yo me lo sudé, es lo que yo me merezco. Ningún regalo, nada, no vengas tú. Pero ¿qué sucede con el que no trabaja? Y llega una persona y le da un sueldo bien grande. Es un regalo. Es por gracia, porque él no hizo nada para ganarse ese sueldo. Este es el mismo ejemplo que usa Pablo para hablar de la salvación, de la justificación de Abraham. Dice que Dios justifica al impío por medio de la fe y no porque él trabaje. Ahora, el impío, el que es injusto, está incluyendo aquí también a Abraham, que muchos judíos se rasgaran sus vestiduras. Le está diciendo impío a Abraham, wow, y a todos nosotros. Hermano, la gracia no fuera gracia si nosotros fuéramos hecho algo para merecerla. La gracia no sería gracia si yo me la gano. La gracia es para el malvado, para el injusto, que no ha hecho nada. Como dice John MacArthur, el justificado es aquel que no obra, que no trabaja, que renuncia a toda posibilidad de ganar su salvación, porque pone su fe en el Señor Jesucristo, no en sí mismo, no en sus propias obras. Esto no es una acción meritoria. El mérito no reside en su fe, sino en aquel que es el objeto de su fe, o sea, en Jesucristo. La gloria es para Cristo, la gloria es para el Padre que nos ha justificado, hermanos. Porque al ser justificado sin obras, viene a nosotros una alegría indescriptible. Versículos 6 y 7. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin
obra, justicia sin obras. Cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. El apóstol Pablo pone otro ejemplo de peso para el pueblo judío. El mejor rey, el más grande de todos, el rey David. Él lo vemos como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Un hombre perfecto, intachable. Miren, él escribió este salmo que cita justo después de pecar y arrepentirse. Y Dios le regaló su justicia sin obras. El rey David tomó a la mujer de uno de sus mejores amigos y más leales soldados. La embarazó. Y si eso fuera sido poco, mandó a matar a su amigo para tapar que esta mujer estaba embarazada y luego casarse con ella. Hermano, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de rey es este? ¿No es injusto que Dios no exterminara al rey David? ¿No es injusto que lo fueran condenados a muerte? Es cierto, él recibió las consecuencias de su pecado, pero Dios no lo fulminó, Dios no lo envió al infierno. ¿No es esto injusto? No, mi hermano. Al igual que Abraham, Dios le dio gracia a David para demostrar que no es por obras, sino que es por la fe. Como dice Sujel Michelén, su pecado contra Urías Geteo no afectó su estatus judicial delante de Dios, porque David fue salvo cuando Dios le acreditó una justicia que no era suya. Dios justificó a David, porque es bendito el pecador que sus pecados le son perdonados, que no se le toman en cuenta. Aquí se está citando el Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 2. Dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y al que no hay engaño. Más adelante dice, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. Mientras David no confesó su pecado, se estaba muriendo, hermano. De días y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté más mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Todos los fieles orarán a ti mientras pueda ser hallado. Hermano, clama al Señor mientras pueda ser hallado. Confiesa tu pecado ahora delante de Él, que Él es un Dios de gracia, de misericordia, de amor. Si confiesas tu pecado, Él lo va a echar a lo más profundo del mar. Él te va a perdonar como perdonó a David, como perdonó a Abraham. Él va a absolverte de tu maldad. Él no va a tomar más en cuenta tu pecado. Él va a perdonarte, mi hermano, y vas a tener dicha y paz finalmente. Arrepiéntete de tu pecado ahora. ¿Has confesado tu pecado? ¿Lo has reconocido? ¿Te has arrepentido de él? ¿Qué esperas para pedirle perdón y misericordia al Señor? Como dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por esto, mi hermano. Ahora, alguien podría decir, bueno, es cierto, hermano, tienes razón, pero esto es solamente para los descendientes de Abraham, no es para los gentiles, no es para nosotros que no somos israelitas de sangre, para nada. Bueno, esto nos lleva al segundo encabezado. Abraham es padre de todos los creyentes.
versículos del 9 al 12. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hermano, esta alegría no es solamente para los judíos, es para ti, es para mí, es para todos los gentiles que creemos en Jesús, porque es por la fe. Esta misma bendición y dicha que sintió David, que experimentó Abraham, es para ti también. Romanos 3:29 dice: ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Dios, el Dios de Abraham, también es tu Dios, también es mi Dios. Y la evidencia que da el apóstol Pablo es esta: que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, para demostrar que solamente por la fe. En el capítulo 17, Dios establece la circuncisión como la señal del pacto entre él y los descendientes de Abraham. Pero cuando Abraham fue justificado, en el capítulo 15, hacia atrás, significa que Abraham fue justificado siendo un gentil, porque él era un pagano, un idólatra, y nos dice que fue justificado sin estar circuncidado, siendo un gentil incircunciso. La circuncisión que Dios le dio fue 14 años después de que Abraham fue justificado, como señal de la promesa, como sello de la promesa. Era solamente un símbolo, pero Abraham fue justificado sin la circuncisión. Hermano, la ley no vino hasta siglos después con Moisés. ¿Cómo Abraham iba a ser justificado por la ley, por las obras, si todavía no había ley? Este es el punto del apóstol Pablo aquí. Romanos 4, versículo 13, nos va a decir lo siguiente: porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. La promesa que se le dio a Abraham fue por la fe, porque todavía no había ley. Hermano, estás poniendo tu mirada en los símbolos externos, en las meras señales, en el bautismo, en la Santa Cena, en tu obediencia, en congregarte. Hermano, no importa tanto lo exterior, sino lo interior, su significado real. ¿Has nacido realmente de nuevo a estas verdades que reflejan los símbolos del Evangelio? Henger, pero Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras. En serio. Santiago capítulo 2, versículo 21 dice: ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso se le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. ¡Wow! O sea que Pablo y Santiago se están contradiciendo. La Biblia se contradice entonces.
No, mi hermano. La Biblia no puede contradecirse en ninguna parte, en ningún momento. Dios la inspiró perfectamente, ya lo vimos con el ejemplo de el Génesis y Romanos. Fíjense, Pablo y Santiago no son enemigos. Ellos están combatiendo a dos enemigos diferentes, en polos opuestos. Pablo nos está dando la justificación por la fe contra los judaizantes, contra los legalistas que te dicen que no, que tú eres justificado por seguir la ley. Santiago le escribe a los antinomianos, a las personas que creen que pueden seguir pecando porque solamente por la gracia, que es solamente por la fe, y que van en contra de la ley. Así que sabiendo esto, ¿qué nos dice Santiago? ¿Cómo puede esta fe salvarlos a ustedes? Si es una fe falsa, si es una fe que no da fruto, que no hace obras, es una profesión de fe falsa. No salvas a nadie decir que tiene fe. Tú no eres salvo por repetir unas oraciones en la calle. No. Tú eres salvo cuando crees realmente en Cristo. Y esa fe real produce obra. Eso es lo que está diciendo Santiago. Nota lo siguiente. Santiago cita Génesis 22. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. El apóstol Pablo cita Génesis 15, cuando Abraham todavía no tenía a Isaac ni siquiera. Son dos eventos diferentes. Significa que Abraham, al obedecer a Dios, al no negarle a su único hijo, sino el querer sacrificarlo por él, aquí Abraham demostró que su fe era real. Demostró que fue justificado por la fe 30 años atrás. ¿Lo ven? Abraham demostró que fue justificado con sus obediencias. Pero él no fue justificado por sus obediencias. Fue justificado 30 años atrás solamente por la fe. Así que si tú has nacido de nuevo, hermano, esto tiene que evidenciarse. Tú estás obedeciendo al Señor. Estás dando fruto como lo dio Abraham. Tu fe evidencia que es verdadera, que está viva. La conclusión que da el apóstol Pablo con toda esta teología que hace, con toda esta interpretación de la vida de Abraham, es la siguiente. Abraham es el padre de todos los que creen, tanto de los judíos como de los no judíos, para que su fe le sea contada por justicia. Abraham es el ejemplo perfecto para cada creyente, tanto para los judíos, que son sus descendientes de sangre, como para los gentiles, que aunque no somos sus descendientes de sangre, somos sus descendientes por medio de la fe. Abraham le creyó a Dios y no flaqueó en esta fe, a pesar de que no había esperanza, porque sabía que Dios era fiel para cumplir esta promesa. Y todo el que imita su confianza en la promesa de Dios tiene la misma fe que Abraham. Y Abraham creyó nada más y nada menos que en Cristo. ¿Qué? Pero si Cristo nos había venido en aquellas épocas, Enger. Bueno, Jesús dijo, Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio y se alegró de él. Abraham creyó en que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, esa descendencia era Cristo. Cristo es el hijo de Abraham. Y si tú crees en él, tu fe será tomada en cuenta como justicia. Hermano, estás poniendo tu mirada en Abraham. Imita al padre Abraham. Sé como Abraham. ¿Cómo? Entregando a mi mujer 2 veces a otros hombres, dudando de la promesa de Dios. ¿Estás poniendo tu mirada en Abraham, en los personajes de la Biblia como David, o la estás poniendo en el hijo de Abraham, en el hijo de David, en el que nunca pecó, en el que realmente vas a tener salvación?
Hermano, qué casualidad que la Biblia mancha la reputación de todos los hombres de la Biblia. De todos, menos de uno. Del Señor Jesucristo. Como dice Watcher, no hay grandes hombres de Dios en la Biblia. Solamente hay hombres débiles, pequeños, que dependen del gran Dios de la Biblia. No pongas tus miradas en Abraham. Hermano, el único hombre ejemplar es Jesucristo. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Dios hizo en Cristo lo que la ley no podía hacer. La carne no puede seguir la ley. Y no hay lugar para el moralismo en esta historia. Abraham falló, pero él confió en el que no falla. Él confió en su descendiente, en la promesa, en Cristo. Y solamente Cristo puede justificar tus pecados. Solamente Cristo puede salvarte el día de hoy, mi hermano. Como dice Gálatas 3, del 6 al 7. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Por eso somos tan numerosos como las estrellas del cielo, porque somos todas las naciones, todos aquellos que creemos en Jesucristo. Nosotros creemos en aquel que resucitó a Cristo de la muerte. Así que nosotros somos hijos de Abraham imitando su fe, sin ser circuncidados. Y los judíos que creen en Cristo son sus hijos porque, aunque también son circuncidados, imitan su fe creyendo en Jesucristo. Pero todo judío que no cree en Cristo no es hijo de Abraham, hermano. No lo es. Solamente los que creen en Cristo son hijos de Abraham. Así que cree en el Dios de Abraham, en el Dios de David, y serás salvado, mi hermano. Serás salvado. Dios también tomará tu fe como justicia